Atención pasajeros con destino a una vida saludable. Próximo destino, columna de ciencias médicas a cargo del doctor Pascual Pimpinela. Un viaje con vos. El programa que te recomienda tu médico amigo de la radio. Agotado, Macron, el presidente francés, se toma un respiro y desata los rumores. Descansará 4 días en un lugar no revelado, en medio de especulaciones sobre una crisis matrimonial y fatiga laboral. Esto es una noticia, aquí estoy tomándola del diario La Nación del 31 de octubre de 2018. Exactamente. Bueno, como te decía al principio, es decir, lo significativo es que la primera vez que, como dato, como noticia, de que un presidente se cansa, vamos a poner esa palabra, que es la palabra que usa la gente, se siente cansado por motivo de su trabajo. Tenemos que pensar lo siguiente, es decir, más allá de que es un ser humano como cualquier otro ser humano, por lo tanto, esta misma lógica es la que muchas veces a uno le sucede, donde la gente le dice: ¿y cómo usted que es médico, cómo se va a enfermar? Y somos seres humanos. No. A ver, uno puede llegar a tener, es decir, en su conocimiento para hacer muchas prevenciones y tratar de evitar enfermedades, pero no por eso significa de que un médico no se vaya a enfermar. Al contrario, si revisamos los indicadores estadísticos, vamos a ver que realmente hay un axioma que permanentemente se dice en las ciencias médicas, que es que no hay peor paciente que un médico. No tengo ninguna duda de eso. No tengo ninguna hija duda. De médico, ¿viste? Hija de médico. Insoportable. Bueno, ese es el segundo problema. El primer problema es que son malos pacientes. Y segundo, dejarlos que hagan reposo. Imposible. Tarea titánica imposible. Que hable Tani, y que diga, porque lo ha vivido en carne propia. Sí, ¿Te pasó? Primero que insoportable, y después no aceptan que tienen que hacer reposo, tomar lo que tienen que tomar. Son los peores pacientes, sin ninguna duda. Viene el médico de tu papá que es médico y tu viejo le discute todo lo que le dice. ¿Te pasó eso? No de discutir, pero no hacer caso. O sea, son los peores pacientes que existen, no hacen caso a lo que les dice el médico. Son los peores pacientes, ya está totalmente demostrado. Porque ¿sabes lo que sucede? Es decir, hay una explicación. Hay una explicación, aunque no estamos dispersando del tema, pero hay una explicación. La explicación es que indudablemente lo que le sucede al médico, como cuando está como paciente, obviamente es atendido por otro médico. Y en esa atención del otro médico le da ciertas indicaciones, pero resulta que él las procesa con el conocimiento que tiene. Entonces, en esa cuestión, si le dijeron: che, no te levantes de la cama, él con su conocimiento dice: no, si no es para que no te levantes de la cama, entonces me levanto. Y ahí es donde empieza el conflicto, como el que estaba manifestando Tani, de que, che, si el médico te dijo de que tenés que quedarte en la cama, no, pero yo sé de esto, entonces, ¿qué me vas a discutir vos? Entonces hace esa comilla, y por eso los médicos son los peores pacientes que hay. Rasgándome la vestidura, es decir, de ser médico, ¿no? Volviendo pues yo también soy un mal paciente. Bueno, pórtese bien acá al caso y escúcheme lo que le voy a decir. Volviendo a Macron, que ese es el tema que nos convoca en esta primera entrada, en esta columna suya. Leía recién un poquito la noticia, la repasaba, y dice, fíjese esto, ¿no? Macron necesita descansar para recuperarse de la fatiga que sufre, indicó una fuente de la presidencia, desde que llegó al poder hace 17 meses. O sea, sí, hace poco. Cualquier laburante podría decir: maestro, hace un año y medio que estás laburando y ya estás cansado. Bueno, hace 17 meses que está Macron en el poder y está cansado. Realizó 170 viajes oficiales dentro de Francia y 66 al extranjero. Lo curioso es que ese descanso que ahora se va a tomar, no programado, se realizará apenas 2 meses después de las 2 semanas de vacaciones que tomó con su esposa, Brigitte, en la segunda quincena de agosto.
Con lo cual... Y si sigues leyendo ahí esa noticia, eso de lo que recién hiciste, la última referencia, vas a ver que dice que también hay una crisis matrimonial. Sí, lo que marcaban, ¿no? O sea, se mezcló la responsabilidad, aparentemente, ¿no? La responsabilidad del trabajo como presidente, suma responsabilidad, y además el problema matrimonial. Y, a ver, si bien cuando uno tiene problemas con su pareja, eso repercute notablemente en su rendimiento laboral, tengamos en cuenta que la mujer de Macron fue clave para que él llegue a la presidencia. Y la mujer sabemos que es una mujer mayor que él, y que fue una de las promotoras, la que prácticamente lo puso ahí arriba, en la cresta de la ola. Hay varias noticias más, fuera de la noticia médica. La otra noticia es que él antes no estuvo en el ámbito de la política. Entonces, indudablemente que demuestra una infinidad de teorías, como es el tema del proceso adaptativo a un nuevo trabajo. Porque, a ver, uno dice, pero es presidente, pero es un trabajo. Porque si te fijas la noticia, remarcan, aparte, la enfermedad que se dice padecer, fatiga, cuyo nombre de fantasía es burnout. ¿Por qué? Porque se asocia que esa fatiga está relacionada con el trabajo. Ojo. ¿Qué se está diciendo con burnout? Que se está asociando ese proceso de fatiga, entre comillas, cansancio, que es lo que siente la persona, a el trabajo. Claro. ¿No es cierto? Y acá se trata de una persona que tuvo un nuevo trabajo que antes nunca había realizado. Por eso no venía del mundo de la política. Y con respecto a la cuestión de la familia, lo que pasa con la cuestión de este conflicto matrimonial que se da la noticia, desde el punto de vista de la enfermedad, no sabes qué es causa o consecuencia. Porque a lo mejor tu proceso de fatiga y cansancio trae como consecuencia problemas matrimoniales, o el problema matrimonial es parte del origen de la fatiga o cansancio que vos padeces. Pero si vos le pones el título de burnout, lo estás asociando al trabajo. Bien. Es decir, sería una contradicción eso que leíste de la noticia. Porque decir que está padeciendo una fatiga cuyo cuadro es un burnout y que viene de conflictos matrimoniales, está diciendo una contradicción. ¿Por qué? Porque si estás diciendo de que tiene una fatiga producto del trabajo, ¿por qué lo asocias con el problema de matrimonio? Yendo a esta cuestión del trabajo, lo que llama la atención, ¿no es cierto?, es que se trata de un presidente donde también tenemos que tener en cuenta de que tiene todo un equipo médico alrededor. Es decir, bueno, sabés la cantidad de profesionales que tiene cualquier presidente alrededor, porque imagínate que una figura pública, entonces está cuidado como ninguna otra persona. Yo creo que no hay otra persona más que un presidente que esté cuidado por todo un equipo médico alrededor, y sin embargo se enferma. ¿No es cierto? Para ilustrarles un poquitito a los oyentes, volvamos a contarles que si bien tiene esta denominación burnout, es producto de que todavía la Organización Mundial de la Salud no la ha definido desde el punto de vista de una morbilidad. ¿Qué significa esto? Que todavía está en estudio si se trata de una enfermedad independientemente de otras enfermedades, o es un grado mayor o distinto a la enfermedad de base, que es el estrés. Entonces, en esa discusión, que es una discusión científica, por eso tiene un nombre fantasía, burnout. Por eso se lo llama, digamos, en el castellano, cerebros quemados. Pero ¿qué es lo que puntualmente siente la persona? Que ya no lo motiva nada desde el punto de vista del trabajo. Es decir, no lo que más le cuesta y lo que más le duele como un dolor psíquico, no un dolor corporal, lo que más le duele es que observa que no puede resolver los problemas que antes resolvía, no
como presidente, sino que los problemas operativos. Es como si vos decís, uy, mirá, el mate, se calentó más el agua, ¿y cómo lo resuelvo esto? Y vos decís, ¿cómo no sé resolver la temperatura del agua para poder tomar un mate bien si antes yo lo resolvía esto? No estamos hablando de problemas complejos, problemas significativos que como la investidura que tiene como presidente. Estamos hablando de problemas simples. Entonces, problemas en los cuales las personas antes los resolvían, ahora no los puede resolver. Otro de los síntomas que se tiene en este tipo de patología es, por lo general, se puede llegar a dormir pero no descansar, que son dos cosas totalmente distintas. Claro. Más aún, el paciente lo que manifiesta es: yo dormí toda la noche, pero me levanté más cansado de como yo me acosté. O sea, yo creo que hay mucha gente que seguramente está escuchando esto y dicen, a mí me está pasando eso, a mí me pasa lo mismo que a Macron. Me pregunto también qué pasaría si a Macron le tocara solucionar los problemas de la Argentina, si hubiera sido, en vez de Macri, Macron acá en la cabeza del poder, a la cabeza del poder ejecutivo. Pero aparte, no te olvides las implicancias que tiene de que un presidente se enferme de un problema psíquico. Claro. Acá leía que otra de las cuestiones que habían detectado los colaboradores de Macron es que se mostraba muy irritable. Otro síntoma característico también del burnout. Y sobre el sueño, dice que Macron dormía 3 o 4 horas por noche, aunque muchos dicen que esto ya era una costumbre que tenía Macron, que tiene Macron desde la juventud. Sí. Y remarquemos algo, doctor, que no hace falta ser un anciano, vamos a decirlo así, perdón si no uso el término apropiado. Una persona mayor. Un adulto mayor, para padecerlo, porque Macron tiene 40 pirulitos, 41 cumple el 15 de diciembre. Exactamente. Y aparte con problemas que, bueno, sabemos que hoy Europa está bastante conflictiva. Con un montón de temas. Italia está conflictiva, Francia está conflictiva, Alemania está conflictiva, Inglaterra, es decir, para nombrar países que realmente, digamos, tienen toda una trayectoria histórica, ¿no es cierto? Y sin embargo, imagínate lo que significa que una persona que está dirigiendo un país como es Francia, la investidura y las decisiones que tiene que tomar, y que tenga un trastorno psíquico que no le permite, es decir, lo más importante es que no le permite tomar decisiones. Claro, desde la más simple a la más compleja. Arranquemos con la más simple, si menos que menos las complejas, pero si las simples no las puede resolver, menos que menos las complejas. Usted se especializó mucho en el burnout. Cuando yo lo conocí, usted estaba haciendo un trabajo de divulgación, de extensión universitaria vinculado con ese tema. Ahora bien, ¿a Macron le va a alcanzar con estos 4 o 5 días que se va a tomar para recuperarse del burnout? De ninguna manera. De ninguna manera, es decir, porque empecemos por algo muy simple. Cuando hay un trastorno de este tipo, si es esto, vamos a empezar que estamos teorizando con que es esto. Es impredecible los tiempos. Es decir, es la pregunta del millón, llamémoslo así, para que se le hace siempre a la psiquiatría. Bueno, y esto, ¿cuándo me voy a curar? Hay personas que en poco tiempo salen y superan su problema, hay personas que hay mediano plazo y hay personas que son largos plazos, es decir, todo lo que significan los trastornos psíquicos no se puede predecir, como si vos me decís, bueno, mira, si yo tengo un dolor de garganta, ¿y cuántos días pueden ser? Y depende del microorganismo, pero más o menos está entre 3 y 5 días, te puedo dar un patrón de referencia. Pero un trastorno psíquico no tiene patrón de referencia, no tiene ningún patrón de referencia. Esto puede ser corto o puede ser extenso. Por lo general es extenso. Por eso digo, estos 3-4 días que se ha tomado, ¿no es cierto? Pueden, porque ¿sabes lo que pasa? Que es lo último que quiero decir. Diga. Por eso tiene que la persona, como vos decís, el oyente que dice, uy, a mí me está pasando esto, que consulte con el médico, que consulte con su especialista, que vea a un psiquiatra, que vea a un psicólogo. ¿Por qué? Porque el problema fundamental de los trastornos psíquicos, ¿cuál es? Que la persona cree saber cuál es el motivo
y ese no es el motivo real que le produce el problema psíquico. Doctor, si yo estoy escuchando esta columna y digo, me parece que yo tengo los síntomas del burnout, ¿eso se puede detectar, por ejemplo, yendo al médico clínico, pidiendo estudios de sangre, de orina, no sé, un chequeo rutinario? No, esto es para especialistas, es decir, a ver, siempre el primer médico es el médico de cabecera, aunque se ha perdido el médico de cabecera, pero pongámoslo entre comillas, es el médico de confianza, el médico al cual el paciente acude ante cualquier tipo de problema. Por eso muchas veces nosotros, incluso en este programa que vos mencionaste, siempre dijimos que las mujeres, porque afecta mucho a las mujeres en el modelo de problemas relacionados con el trabajo, ya que lo vinculamos con este tema. Recordemos que este tipo de problemas se ve frecuentemente en todo lo que es los trabajadores del sistema educativo y los trabajadores del sistema de salud. Esos son la mayor incidencia, los que están más expuestos a tener este tipo de problemas. A la quemazón. A tener este tipo de problemas. Entonces, por lo general, si son poblaciones laborales, en la cual la mayoría son mujeres, siempre se le recomienda que a su primer médico de cabecera, que es su ginecólogo. Y el médico sabe perfectamente detectar si es un problema que lo va a poder resolver él o lo tiene que derivar al especialista. Indudablemente que tiene que ir a las manos de especialista. Esto es algo que para llegar a un diagnóstico tiene que estar en manos de psiquiatra y psicólogo, que tienen que arribar a un diagnóstico. ¿Por qué? Porque los problemas mentales no son típicos. ¿Qué es esto de medicina? Típico significa que si yo digo tengo A, B, C, D, E, entonces tengo tal enfermedad. No. Hay muchas enfermedades que pueden tener síntomas parecidos. Entonces, para hacer un diagnóstico correcto y para abordar un tratamiento, porque sin diagnóstico no se puede tratar nada, ¿no es cierto? Hay que consultar primero con su médico de confianza o de cabecera, y de ahí pasar al médico especialista, que es el psiquiatra y psicólogo, y poder hacer un diagnóstico correcto y de esta manera tratar este tipo de patología. Para otra ocasión lo desafío, no ahora, pero sí. Truco. Estaría bueno pensar, quiero retruco, la historia clínica de los presidentes. Porque no es para ahora, pero pensemos, la prematura muerte de Néstor Kirchner, el problema de salud que había tenido gravemente de la Rúa, del cual dijeron que no había tenido un problema de salud, no me acuerdo exactamente cuál había sido el diagnóstico. Después de ese problema no volvió a ser el mismo. Y habría que ver de ahí para atrás, ¿no? Sí, la historia clínica de los presidentes. Sí, a ver, hay algunos historiadores que se han ocupado de esto. No solo de presidentes, sino que también de próceres. Incluso yo he investigado, por ejemplo, la muerte del Che Guevara, y la verdad que son cosas bastante enigmáticas, porque incluso todavía hay discusiones de esos temas. ¿Por qué? Porque los documentos no son públicos. Ese es el problema. Los documentos no son públicos, pero está bueno que podamos, de algunos documentos, poder ver algunos elementos y de ahí hablar. ¿Cómo que no? ¿Por qué no? Sobre todo pensándolo en aquel que ocupa un cargo tan relevante como el de presidente y cómo esa tarea impacta en su salud. Sí, pero a ver, yo creo, imagínate a la distancia y a partir de la lectura de una noticia, hacer toda una deducción de lo que está pasando. Pero yo creo que el problema más crítico que tiene toda esta persona está relacionado con su trabajo. Es decir, él está trabajando de algo que antes no trabajó. Y que el organismo, ¿qué es lo que hace? Se tiene que adaptar. ¿Y qué le pasó? No se adaptó. Esa es su lectura. Esa es mi teoría. A la distancia. Su teoría a la distancia. Bien. Que le puede pasar a cualquiera. Cualquiera en cualquier trabajo. Donde el proceso adaptativo no lo aceptó y de esa manera el trabajo no se puede desarrollar. Esa es mi hipótesis en cuanto a lo que le pasa al presidente de Francia. Perfecto. En un ratito... Que lo llame al doctor Pimpinela a Macron para que le dé el diagnóstico. Exactamente. Macron, querido, si estás escuchando esta transmisión de radio,
Te pido por favor, busca el numerito de nuestra guerrera LT10 y comunícate con nosotros. La radio. A través de la radio. De la radio de la Université Nationalité de Littoral. Martín? ¿Cómo ça va? Ahora, mira, bien, a ver, decile por favor. Sí, Jorgeline, ¿y tú? Mira, Jorgelina, habla francés, por favor, decile a Macron que lo llame a Pimpinela, ¿podés decirle? Sí, a Macron. Decile, ¿le podés decir? ¿Qué? En tu francés. Macron, por favor, comunícate con el doctor Pascual Pimpinela. Che, Macron. Che, Macron. Nous Parajón. allons téléphoner, Macron. Sans taper. Mirá vos, ahí está. Macron, estamos esperando tu llamado. Tenemos un especialista en burnout que te va a asesorar. Yo pago. Quédate tranquilo, Macron, con las ordencitas de diapos te va a atender Pimpinela. Querido Parajón, música, maestro, vamos.